Bueno, buenas noches a todos. Soy la maestra Marisol Rodríguez, directora de posgrado de la Universidad de Londres, y les voy a hablar un poquito sobre nuestro invitado ponente del día de hoy. Es Rafael Calvet, quien nació en España, es psicólogo por la Universidad de Madrid, formador, coach profesional, escritor y conferencista. Tiene 38 años de experiencia en formación y desarrollo para la transformación de diversas multinacionales como PwC, Nixdorf Computer o el grupo Fiat. Cuenta con diversas certificaciones y máster en coaching ontológico, coaching avanzado de negocios, coaching de equipo, coaching de vida, así como una maestría en Master in Coaching Skills. Es Master Trainer en Ecología Emocional, Análisis Transaccional y Master Coach PCC por la ICF. Ha sido profesor de máster en la Universidad Complutense, en la Universidad Carlos III en España, en la Universidad Católica de Chile, en el Tecnológico de Monterrey, profesor invitado en ICP de Buenos Aires. Actualmente es profesor de los diplomados en coaching de la NAWAC, así como de la maestría de la Universidad de Londres y el Instituto de Ecología Emocional para Latinoamérica. Es autor de libros Maestros o Aprendices y Creatividad para Vivir, México, Guernica del 2018, así como Cápsulas para el Bien Vivir en septiembre del 2020. Ha sido, o bueno, fue creador de las tertulias filosóficas Café de Mentes en enero del 2015, fundador de la Academia del Bien Vivir, consejo directivo honorario del Instituto de Ecología Emocional de México, columnista habitual en redes, en revistas online, como son Suma Coaching y Liderazgo y Estilo, comentarista en radio y TV, publicó Cápsulas del Bien Vivir 2017-2019, reconocido como líder en excelencia 2015 y 2017 por la Fundación Humanitam, profesional speaker por la NSA y ponente del desafío coaching en sus ediciones 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y está por publicar su libro en el mes de septiembre. Rafa, gracias por tu charla del día de hoy. Bienvenidos a todos y te cedo la palabra, Rafa. Pues un placer, Marisol, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y bueno, es una charla, me han pedido para hablar del coaching como un elemento, como una herramienta, como un instrumento de transformación. Déjeme que empiece un poco dando un pasito atrás porque quizás en estos momentos vale la pena recordar que nuestro mayor reto en este mundo siempre ha sido el bien vivir, es decir, aprender a bien vivir, ¿ya? Que siempre digo que es distinto del bienestar y del buen vivir, aunque todo el mundo cuando me escucha decir bien vivir, luego me responde buen vivir. Para mí, buen vivir es comer jamón de jabugo todos los días, ¿no? Que para ustedes serán algunas enchiladas y un buen tequilita o lo que sea. Eso es un buen vivir, ¿no? O sea que, ¿vale? Y eso es algo que depende de las posibilidades externas y que disfrutamos y gozamos a través de los sentidos. El bienestar es algo que nos genera, nos viene también dado por un poco el entorno, el ambiente y las circunstancias del ambiente que me permiten pues, sentirme bien, estar bien en ese momento, ¿de acuerdo? Tampoco depende todo de mí, algunos lo traen por herencia y otros lo logran, lo adquieren o lo que sea. Pero el bien vivir es un trabajo personal, ¿no? El bien vivir es estar bien plantado en este mundo y quizás justo en estos momentos donde más difícil parece, más importante sea, y el coaching no va a ser una herramienta ajena, digamos, a este proceso, ¿ya? Así como creo que todos nacemos absolutamente dispuestos y disponibles para el amor, porque nadie nace ya pues rencoroso, enojado con su jefe o con sus padres o con traumas o tal, ¿ya? Tan seguro como estoy de eso, estoy seguro de que en la vida, en los primeros años de vida, todos recibimos heridas. Precisamente por eso, porque nacemos tan dispuestos y disponibles para el amor que no tenemos plan B. Y como no tenemos plan B, cuando la realidad no es amorosa, al 100%, pues no sabemos qué hacer y nos golpea, ¿no? Y ese golpe nos afecta mucho porque primero no lo esperábamos y en segundo lugar no sabemos cómo reaccionar. Con razón, en una canción de hace muchos años de Silvio Rodríguez,
decía unos versos que decían: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Creo que el coaching va a ser precisamente una de esas herramientas, o la herramienta, para mí es la herramienta, puede haber otras, que nos permite tomar conciencia y darnos cuenta de cómo estamos viviendo nuestro pasado. Como decía Harold Macmillan, decía: ojalá todas las personas vivieran su pasado como un trampolín y no como sofá. Y hay muchas veces que nos instalamos de tal manera en lo que nos ha pasado, como si el pasado nos condicionara, como si el pasado nos determinara, ¿ya? La buena noticia es que el pasado nos explica cómo somos hoy, pero ni nos condiciona ni nos determina. A partir de ahí nosotros tenemos un gran poder al cual ahora haré referencia, ¿ya? También pienso que hay solo dos lugares desde los que vivir en la vida, en este mundo, que son el ego y el amor. Y ojo, cuando hablo de ego, por favor, estoy hablando del ego disfuncional, del ego permanentemente hambriento de reconocimiento ¿ya? El ego como tal es algo muy saludable porque todos tenemos identidad, cada uno tiene su nombre, su apellido, y es muy sano y muy saludable sentirse que somos parte de un universo, pero somos una parte única, y eso requiere que tengamos un nombre, un apellido y una cierta identidad. Ese es un ego bien plantado. Pero cuando el ego no está tan bien plantado, necesita que lo rieguen todos los días. Y si no me lo riega otro, me lo riego yo, ¿ya? Por lo tanto, es permanentemente hambriento de reconocimiento, de que me digan, etcétera, etcétera. Estoy hablando de ese ego. Y ese ego tiene necesidad de vivir compitiendo, ¿no? Porque la forma que tengo de resaltar es o estar yo por encima de los demás, o si no puedo yo crecer, por lo menos lograr que los demás estén más bajitos que yo. Por lo tanto, se vive un poco en la competencia. Y toma dos formas, como todas las formas o las conductas defensivas, ¿no? Que son las que tienen más que ver con la agresión y las que tienen más que ver con la huida. Las que tienen más que ver con un ego herido y una autoestima débil, y las que tienen que ver con una autoestima débil pero revestida de arrogancia y de todo, ¿no? O sea, que a veces todo complejo de superioridad esconde un complejo de inferioridad. Entonces a veces vivimos desde ese ego, podemos estar viviendo en el poder, en competir por el poder, en el dominio, en la ofensa, en el conflicto permanente, etcétera, etcétera. Mientras que desde un ego que demuestre más debilidad, más temor, que viva más en el temor que en la violencia, que en el enojo, podemos estar viviendo en ese miedo permanente a lo que va a pasar, a lo que puede pasar, en el rencor por lo que ya pasó, en la autoestima debilitada, en la autoflagelación, en la autocompasión, en casi todos los virus que se puedan ustedes imaginar, menos el desapego, que para mí es otro tema, pero la desesperanza, la desconfianza, la desesperación, la desilusión, el desfallecimiento, todos los virus que en el fondo lo que hacen es quitarnos energía, ¿no? Sin embargo, desde el amor vivimos para compartir. Si algo demostró un estudio de Harvard hace unos años, conocido ya bastante por las personas, por lo menos del medio del coaching, es que somos seres relacionales. La felicidad tiene mucho que ver con la calidad de los vínculos que construimos en nuestra vida. Y cuando estamos en el amor para compartir, el ego tiende a desdibujarse un poquito. De hecho, creo que, bueno, ahora voy a entrar en ello porque voy a hablar del coaching como herramienta y voy a entrar más específicamente en ello. Pero sí quería, digamos, empezar con este preámbulo para reconocer que vivimos momentos difíciles y que en estos momentos hay mucho sufrimiento. Hay mucho dolor, inevitablemente, y en muchas personas ese dolor es sufrimiento y quizá no estén sabiendo cómo manejarlo. Por lo tanto, el bien vivir, por supuesto que se dirige a personas que ya tienen bastante conciencia de ello y manejan bien, porque nadie es perfecto y todos tenemos nuestros días malos, pero sobre todo pretende ser un aporte y el coaching como herramienta para aquellos que no lo están logrando, que no están sabiendo cómo, ¿ya? Porque el coaching pone foco, ilumina un poco el camino.
Pero no quiero dejar de resaltar eso, que la tarea del bien vivir, la tarea de vivir mejor con nosotros mismos, a pesar de las circunstancias externas, es un trabajo personal, es un compromiso personal. ¿Por qué el coaching es una herramienta? Pues básicamente porque transforma. Es decir, que la única misión, digamos, del pasado debería ser esa. ¿En qué medida nos sirve para transformarnos en el presente y poder caminar hacia el futuro de una manera diferente? ¿Ya? Todos tenemos vivencias, como digo, en estos momentos no vale la pena quejarse porque todos estamos teniendo menos trabajo, todos estamos... ¿vale? Pero hay personas que todavía lo están pasando mucho peor que nosotros. Tengo aquí a uno de mis alumnos más queridos, que además es doctor y él sabe bien lo que está pasando, y Vicente, ¿verdad? Y siempre digo que no son superhéroes, porque ser superhéroes en estos momentos sería tener una capa roja o una varita mágica con la que resolver todo, y no lo están haciendo ni con varita ni con capita, lo están haciendo con poder humano, con esfuerzo, con entrega y desde luego con amor, a pesar del miedo y de las circunstancias, ¿no? Entonces no son superhéroes, pero sí son héroes en ese sentido. Vaya mi reconocimiento, porque siempre que te veo, Vicente, me lo recuerdo. Pero el coaching nos transforma en ese sentido, ¿ya? Si nos hemos sentido débiles, si hemos sentido que los demás nos han dicho cosas que nos han hecho crecer con miedos, con inseguridades, con falta de confianza en nosotros mismos, toda falta de autoestima, digo, en origen es siempre una pérdida de autoestima. Es decir, alguien me la hizo perder. Al juicio de alguien ajeno a mí, que yo compré, que yo me creí y lo hago verdad en mí, y a partir de ahí vivo sintiéndome poquita cosa porque alguien me dijo un día que yo era poca cosa. Bueno, lo que el coaching nos va a permitir es transformar esa mirada y esa interpretación. Y su objetivo, lógicamente, es abrirnos a la posibilidad de un futuro diferente, más expansivo, más repleto de bien vivir, pero a veces, como digo, para ello también hay que trabajar primero cerrando las heridas del pasado, ¿ya? Por eso hay una frase que siempre me ha gustado, que dicen que el perdón no va a cambiar nuestro pasado, pero sí puede cambiar nuestro futuro, ¿no? Porque nos permite sanar las heridas, cicatrizar las heridas, y que por lo tanto ya no me duelan, ya no me pesen. Eso me permite convertir en aprendizaje el pasado y así poder en el presente, que es el único momento real que vivimos, ¿ya? Transformar la angustia en gozo y en acción. Porque también la acción, en el único momento en el que la podemos realizar, es en el presente. Y desde ahí poder mirar al futuro, a ese futuro que hoy vemos tan lleno de bruma, con tan poca perspectiva, lejana, ¿no? Pero repleto de tres cualidades que en este momento son quizá más importantes que nunca: la esperanza, la confianza y la posibilidad. Y más independiente, perdón que está sonando un teléfono ahí, más independientemente de que la posibilidad sea probabilidad o no lo sea. A mayor número de posibilidades, mayor probabilidad de que alguna se convierta en probabilidad. Y a mayor número de probabilidades, mayor posibilidad de que alguna sea certeza y sea acción y sea realidad. Por lo tanto, la mirada siempre en estos momentos debe ser más desde la esperanza, precisamente porque vivimos en tiempos de bruma. Por eso decía Galeano, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? O sea que es momento para ser optimistas, o por lo menos mantener la esperanza, ¿ya? De que también pueden pasar por ahí delante cosas buenas. Esto no es fácil de decir a alguien que en este momento esté sufriendo, que en este momento no vea futuro, que en este momento esté en la angustia de un presente que, insisto, no es fácil de digerir, ¿ya? Por eso, el coaching va a ser una herramienta útil si no se limita a ser una transferencia de conocimientos, ¿ya? Esta maestría en la que trabajo es una maestría cuyo foco lo pone en la transformación. Si hay una regla de oro en el coaching para mí, es que para ser un buen coach hay que ser primero un buen coachee. No podemos pretender trabajar para ayudar a otros si antes no hemos sabido trabajar con nosotros. Porque con nosotros tenemos mucho más poder y con los demás tenemos influencia en todo caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, antes que nada, es un trabajo
personal. Porque los seres humanos no nos transformamos nunca solo por el hecho de saber cosas. Nos transformamos desde el corazón, cuando sentimos las cosas de manera diferente, ¿ya? Y por ahí todo lo que ha sido muchos años de rencor, de repente se puede transformar en compasión. Pero por eso tengo que transformar la mirada. Hay un proverbio sufí que es muy conocido en el mundo del coaching que dice: nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por consiguiente todo ha cambiado. Cuando cambia mi mirada hacia el mundo, lo que veo es otro mundo, aunque el mundo siga siendo el mismo. La realidad es la que es y desde luego no responde a mis expectativas, deseos o voluntades, ¿ya? Y para poder empezar a gestionarla, tengo que empezar por aceptarla. Y ese quizás sea el principio del problema. Y para poder aceptar la realidad, tengo que aceptar que esa realidad es incertidumbre. El mundo del coaching trabaja, o nos trabajamos, con distinciones finas, porque a veces una distinción que parece casi lo mismo, pero no es lo mismo, transforma por completo la mirada, ¿ya? Sí. Si aceptamos que la realidad es la que es y que la realidad es incertidumbre, que siempre lo ha sido, pero que quizá en este momento esa incertidumbre es más cercana, insisto, la bruma es mayor, no alcanzo, como los días de niebla, no alcanzo a ver a 10 metros aunque tenga los faros encendidos, ¿no? Pues hoy estamos transitando por esa niebla, a lo mejor luego hay tiempos mejores, desde luego, pero en ese momento es más necesario que nunca tener la confianza, ya que la seguridad no existe, ¿ya? No es lo mismo. Y hay las personas que le pidan seguridad a la vida, le están pidiendo seguridad al futuro, lo cual es una entelequia, es un imposible. Y si yo le pido seguridad al futuro, o le pido certezas, o tengo expectativas, quiero que pase lo que yo quiero que pase, y luego no pasa, pues entonces ya estoy mal, ¿ya? Quiero decir con eso que el gran poder que tenemos para el bien vivir, como somos un poco torpones, nos pasamos mucha parte de nuestra vida regalándoselo a las circunstancias que no están en nuestra mano. Por ejemplo, eso, ¿no? Es decir, que mañana no pase lo que yo quiero que pasaba. O tenía la expectativa, ¿no?, de una gran charla y resulta que viene este español y me da la normalita, no lo sé. O sea, que tenía otra expectativa yo y tal, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas que a veces, ¿vale? Y quería ir al cine y no quedan entradas. O quería ir a mi restaurante español favorito a pedir mi jamón serrano y me dice el camarero: le acabo de dar la última ración al señor Dulce. Qué lástima, ¿no? Y entonces pues ya me enojo y tal, ¿no? O sea que o voy a una reunión importante y no encuentro la corbata que quería o el arete que quería o voy por el segundo piso del periférico y un tipo que no conozco me hace una trastada y encima baja la ventanilla y me dice cosas impronunciables en esta charla. Y entonces ya todo mi día se descuajeringó, todo mi día ya. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos colocamos mucho más fácilmente en víctima que en protagonista. Sin darnos cuenta de que eso nos convierte en la pelota del partido. Si todos los que están escuchando les gusta el fútbol, coincidirán en que todo futbolista sale al campo a jugar su mejor partido todos los días. No todos los días lo consigue, por supuesto, ¿no? O sea que, ¿no? Ni siquiera Messi sale todos los días y lo consigue, ¿no? Pero todos los días sale con esa actitud, ¿ya? Pero que si yo salgo al campo ya quejándome del césped, del clima, del ambiente, de la lluvia, del árbitro, del contrario, del público que me grita, de nada, es imposible que juegue mi mejor partido, ¿ya? Por lo tanto, vivir en la queja de una realidad que de todas maneras va a seguir siendo realidad, no va a ser algo que me ayude a gestionar esa realidad, mi vivir, mi bien vivir y mi buen momento. Yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes, si no todos, manejan. No sé si todos tienen auto, pero todos saben manejar, ¿vale? Y la forma de manejar por una carretera nueva que no hemos ido nunca, de noche, en una noche que llueve, a lo mejor que nieva, que hace viento, que hace ventisca, etcétera, etcétera. Y sin embargo nosotros vamos manejando con la música puesta, hablando con el amigo o la pareja que llevamos al lado e incluso pasándolo bien, no es porque tengamos ninguna seguridad de cómo es la carretera. Al contrario, desconocemos por completo la carretera más allá de la primera curva. No sabemos cómo es, no sabemos lo que hay y lo que no hay.
manejamos tranquilos y podemos ir tranquilos porque tenemos la confianza de que yo sé hacerme cargo con mi saber manejar de lo que vaya ocurriendo. Si el piso está más peligroso, pues yo sé que puedo frenar. Si hay un agujero, un bache, un tope, una piedra o un tronco, en México no pasan estas cosas, pero en otros países a veces pasan estas cosas en las carreteras, ¿no? O sea que, ¿vale? Pues entonces yo voy manejando, sé que me paro, sé que puedo girar el volante, puedo hacer muchas cosas. Lo que no puedo es decidir la carretera, pero sí puedo decidir mi forma de manejar. Y eso me permite manejar tranquilo por una carretera por la que jamás he ido. Bueno, pues ¿por qué no podríamos vivir de la misma manera? Si en realidad vivir es también manejar por una carretera en la cual no hemos transitado nunca, ¿ya? Y yo no alcanzo a ver cómo va a ser el mañana, ni siquiera dentro de un minuto, porque la curva está ahí. Pero si vivo en la confianza de sabré hacerme cargo de lo que ocurra, cuando ocurra, si es que ocurre, pues con esas herramientas puedo transitar. ¿Bien? Y ese poder, esa sensación de que yo tengo mucho poder, no soy omnipotente, pero sí tengo mucho poder, esa sensación es mucho más fácil descubrirla a través de un proceso de introspección con preguntas hacia adentro como nos proporciona el coaching. Y es un transitar hasta que yo descubro que dentro de mí hay una persona mucho más poderosa de la que yo sentía que era. Y que desde ahí puedo ponerme como coach al servicio de otros, pero de una manera amorosa. No para que me digan qué bueno soy, qué bueno eres, cómo me has cambiado la vida, sino por ganas de servir, por la disposición de servir. Esto no quiere decir que no sea además un negocio y además un buen negocio en quien pueda vivir de ello y muy legítimo. Pero insisto, para que sea poderoso es un proceso hecho desde el amor y ese amor primero es un amor hacia nosotros mismos y descubrir esa gran versión que tenemos dentro sin explotar, ese Miguel Ángel, ese David que tenemos sin esculpir o esa botella de vino maravilloso que tenemos dentro y que todos somos por el hecho de haber nacido, sin darnos cuenta que también somos la botella y también somos el tapón. Hay que encontrar la forma de descorchar la botella, ¿ya? Así que, insisto, eso es algo que no va a pasar solo desde la cabeza, no va a pasar solo por conocimiento, va a pasar por un proceso de entrega. Así que aquellos que estén pensando en hacer coaching solo por tener conocimientos, yo les recomiendo que lean libros o que se busquen otra escuela, porque esta escuela, la visión que tenemos de coaching en esta maestría es una visión de entrega hacia la propia transformación. De hecho, dura 2 años y yo siempre les digo que el primer año lo dediquen a sí mismos, a trabajar con ellos, y ya el segundo vendrán más las técnicas y tal hacia otros, ¿ya? ¿Cómo es el trabajo con nosotros mismos? El trabajo con nosotros mismos es un trabajo de congruencia. Y la congruencia nos viene dada por el eje PA, que llamamos pensamiento, emoción y acción. Aquí y ahora. Porque el presente es el único momento que vivimos realmente. Lo demás son mundos imaginarios, ¿ya? Y lamentablemente hay personas que viven toda su vida o mucho tiempo de su vida en mundos imaginarios, como son el hubiera y el debería, ¿no? Y nosotros queremos vivir en el aquí, en el ahora, sabiendo de qué puedo hacerme cargo. Y fijaros que esa confianza, que no es certeza, que no es seguridad, se apoya, por ejemplo, en 2 bastones que a mí me liberan mucho, personalmente. Si lo hago mal, puedo pedir perdón. Y si no tengo ni idea, puedo pedir ayuda, porque ahí está Óscar, ahí está Marisol, ahí está Rafa, es decir, hay mucha gente que me puede ayudar. Y yo no lo voy a hacer todo bien. La confianza no es arrogancia. La confianza es desde la humildad decir, hay muchas cosas que sí sé hacer y hay otras muchas que no sé hacer, y cuando no las sé hacer, puedo pedir ayuda. Y eso también me genera confianza. El saber que no estoy solo, el sentir que no estoy solo. Y quizás en estos momentos donde a veces la presencia física es más compleja, más complicada, es más importante que nunca recordar que a lo mejor estamos solos dentro de las paredes de nuestro domicilio, pero no estamos solos dentro de nosotros mismos, ¿ya? Cuando uno no se siente solo, incluso estando solo, no está solo. Cuando uno se siente solo, incluso estando acompañado, está solo. Por lo tanto, tiene que ver con el sentir. Así que quiero, en principio, ir terminando por lo menos este primer bloque para abrir un espacio de dudas, preguntas, comentarios, lo que queráis, y hacerlo más interactivo, que yo creo que siempre es mejor. Deciros 2 cosas.
el coaching es una herramienta muy poderosa, pero no nos va a hacer omnipotentes nunca. Cuidado, cuando yo escucho charlas de supuestos gurús que no son profesores de esta maestría, por supuesto, ¿no? que argumentan o que se basan en un argumento de querer es poder, si quieres puedes, porque cuando queremos algo lo conseguimos y tal, a mí me saltan todas las alarmas, ¿ya? Porque están lanzando un mensaje muy peligroso y muy equívoco y no, como coaches no queremos lanzar eso. Somos muy poderosos, ¿ya? Una oruga se puede convertir en una maravillosa mariposa, pero por más que quiera no se va a convertir en elefante. No somos omnipotentes, ¿ya? Y lo peligroso de escuchar un discurso de este tipo no es que lo escuchen seres humanos adultos, a lo mejor como sois vosotros, sino que lo escuche un niño, se ponga una capa roja, se suba a la azotea y se tire desde la azotea porque él quiere ser Superman y se lo ha creído, porque le han dicho que querer es poder. No, por supuesto, si querer fuera poder completamente, no estaría pasando lo que está pasando. Hay muchos eventos humanos que no están en nuestra mano. En el mundo hay 3 tipos de eventos. Los que están en mi mano, los que dependen de la mano de los demás, de la voluntad de los demás, y los que dependen de la naturaleza. Y yo solo tengo el 100% de poder sobre los que están en mi mano. Y a eso se dirige y se focaliza el coaching, a que nos hagamos cargo de nuestro 100% y a que gastemos el menor número de energías en lo que no está en nuestra mano. Por supuesto que de lo que hacen los demás podemos tener cierto grado de influencia. Pero, por ejemplo, creer que esa influencia me da poder sobre los demás es ya una pérdida de sentido de realidad. Por eso, una enfermedad del coach recientito, a veces novato, es que está tan contento en sus primeras sesiones de coaching, ¿verdad?, que sale y cuelga enseguida en Facebook, qué padre esto de cambiar vidas, porque esto es maravilloso y tal, sin recordar desde la humildad necesaria que la vida nos la cambiamos cada uno de nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, que el coaching pues, es una herramienta muy transformadora, pero al final el que lo convierte eso en acción y en realidad es el coachee. Por eso nosotros no tenemos ese poder. Incluso si alguien viene diciendo es que gracias, me has cambiado la vida, digo, hay que recordarle la vida, te la has cambiado tú. Está bien, has aprovechado, pero toda palabra dicha necesita 2 orejas que la conviertan en realidad, que la conviertan en acción. Y esas orejas tienen que ser las del coaching, no pueden ser las nuestras. Por lo tanto, 2 focos de atención. Querer es la fuerza más potente de la naturaleza, pero no nos hace omnipotentes. Estos tiempos nos están confrontando con la idea de vulnerabilidad, pero tampoco la vulnerabilidad es debilidad. La vulnerabilidad lo único que nos recuerda es que no somos omnipotentes, no podemos con todo. Y por lo tanto las cosas que no dependen de nosotros, por supuesto que nos afectan. Y como nos afectan, quiere decir que debemos comprender que nosotros no elegimos las emociones que sentimos, las sentimos. Después podremos reconocerlas y aprender a gestionarlas, pero no las elegimos. Uno no va por la vida eligiendo, si entra un león por esa puerta, ¿elijo miedo o elijo reírme del león? No, o sea, siento miedo de manera automática, ¿no? O sea, quiero decir, eso es algo que nace. Luego ya veré qué hago con eso, pero primero lo siento, no las elijo. Por lo tanto, y desde ese sentir que no elijo, tiendo a pensar de unas maneras diferentes u otras. ¿Ya? Cuando estamos entusiasmados pensamos de una manera, cuando estamos tristes pensamos de otra, etcétera, etcétera. ¿Ya? El problema es por qué a veces le damos más poder a nuestro pensar desde emociones que me están quitando energías y cerrando posibilidades, en vez de darle poder a los pensamientos que emanan desde emociones que me dan más optimismo y me abren posibilidades. Porque, insisto, a veces es doloroso, pero es anestésicamente más cómodo vivir como víctimas que hacernos protagonistas de un mundo en el que es incertidumbre, no tenemos seguridades, no siempre sabemos si lo que ya aprendimos nos va a seguir sirviendo. Digamos que es un poquito más retador, que ser simplemente víctima y vivir quejándose. Pero desde luego la posibilidad de ser seres felices, seres de bien vivir, está en hacerse cargo. Y por bien vivir entiendo la gestión, el gozo de los buenos momentos y el tránsito, una gestión funcional del tránsito de los malos momentos. No digo estar contentos siempre, O sea que aquí hay personas que me conocen y saben que
no solo yo, sino ellos también han pasado buenos y malos momentos y una buena gestión de los malos momentos me permite acortarlos, vivirlos mejor y sobre todo que me dejen aprendizaje pero no herida, y luego eso me permite gozar con mucha liviandad los buenos momentos. Dicho esto, diré que en estos momentos todas las emociones son legítimas, porque insisto, o sea, hay gente que tiene miedo, hay gente que está en la queja, hay gente que está en la rabia por la realidad, o sea, todo es legítimo. Otra cosa distinta es que sea funcional, pero legítimo es. No voy a cuestionar, que no me regañe nadie porque me siento triste o porque me siento enojado con esta realidad o hasta con Dios o con lo que sea, ¿no? O sea, cuando la realidad no nos gusta. Bueno, hay que transitar por eso. Otra cosa es que me dé cuenta cuanto antes de que eso no me resulta funcional, no me está ayudando a mejorar mi gestión de presente y mi bien vivir en el futuro. Así que dos cosas un poco para cerrar. También me pongo muy nervioso cuando escucho charlas que dicen que somos constructores de nuestro futuro, que tiene un poco que ver también con esa ilusión de poder que no nos compete. El coaching no nos engaña, no nos dice eso. Y si alguien nos dice eso, se está equivocando. Bien intencionadamente, pero se está equivocando. Somos diseñadores de futuro, pero somos constructores de presente. ¿Ya? Lo que hacemos lo estamos haciendo permanentemente en el aquí y en el ahora. ¿Ya? Todo edificio que veáis por la calle ha sido diseñado por alguien, pero ha sido construido por los obreros. Ha sido diseñado por un arquitecto, diseñado por un ingeniero, pero construido por el obrero. ¿Ya? Entonces, tengamos conciencia de que el coaching nos da el poder de ser arquitectos para diseñar, pero sin dejar de ser obreros para poner el ladrillito cotidiano y diario que es el que realmente va a construir nuestro bien vivir. ¿Vale? Y va a depender también en gran medida ese bien vivir, ya que estamos con la metáfora de la construcción, de la calidad de los cimientos. ¿Ya? Y esos cimientos tienen que ver con lo que no se va a ver. Como decía el amigo del Principito en el libro de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Todo lo tangible que vemos en este mundo ha sido antes intangible. Ha sido pensado, sentido, deseado, querido, etcétera, etcétera, por la persona o por las personas que luego lo construyen. Así que dicho esto, insisto, creo que el coaching es una herramienta poderosamente transformadora, no digo que sea la única, pero enorme y poderosamente transformadora, en mi caso lo fue. Y la buena noticia de esto es que independientemente de nuestro pasado, todos tenemos derecho, posibilidad y oportunidad para caminar hacia nuestro bien vivir. Porque si bien, insisto, el pasado nos explica, no nos condiciona y no nos determina. Y quizás el primer pensamiento que haya que cambiar para poder empezar a construir desde el presente es precisamente ese. Pensamiento que me tiene anclado a soy así porque el mundo me ha hecho así, soy así porque me pasó esto, y etcétera, etcétera. Es decir, que lo primero que desmonta el coaching son también emociones y creencias que nos estén agarrando hacia un pasado que ya no podemos cambiar o pretendiendo hacernos viajar por el presente hacia el futuro con una mochila cargada de piedras emocionales, de heridas sin resolver, de llantos contenidos hechos piedra, etcétera, etcétera. ¿Vale? La vida se vive mucho mejor de forma liviana que de forma pesada, incluso en los peores momentos, ¿no? Como dice un maestro mío de ecología emocional, Jaume Soler, cuanto más vacía la vida, más pesa. Cuanto más vacía de sentido, más pesa. Entonces es muy duro vivir. Y quizás en estos momentos el gran aporte del coaching es que nos ayuda a darle sentido, ¿no?, a una vida que a lo mejor puede parecer a veces, o a circunstancias o momentos como este que pueden parecer que no tienen mucho sentido. Nos mantiene en la esperanza, nos mantiene en la posibilidad y nos mantiene en la confianza. Esa sería un poco la reflexión. Y desde luego todos los profesores de la maestría trabajamos para eso. Trabajamos para proveer herramientas, pero desde luego para trabajar, para haceros trabajar o para hacer trabajar a los alumnos que ingresen en la propia transformación primero. Porque si es cierto que uno da lo que tiene, bueno, pues el primer trabajo es tener mucho para dar, ¿no? Es decir, que si tengo mucho rencor, pues al final voy a dar mucho rencor. Si tengo mucho miedo, voy a transmitir miedo siempre. Pero si tengo mucha paz, mucha serenidad, mucha confianza, mucha liviandad y mucha herida cerrada
mucha serenidad interior, eso es lo que voy a dar. Y cuando somos fuertemente congruentes en el esquema pensamiento, emoción, acción, hay algo que es muy congruente en lo corporal. Por eso una cualidad también ahora, y quizá más importante ahora que nunca, fíjate, ahora que estamos con esta formación online y no podemos vernos las caras ni darnos esos abrazos que tanto deseamos, una cualidad esencial es la presencia. Ser capaces de transmitir presencia en el sentido de decir no estás solo aunque te sientas solo, ¿ya? Y el trabajo mío es que no te sientas solo y que no te sientas limitado, que no te sientas débil, que no te sientas, aunque sí te aceptes vulnerable, no te sientas débil por eso. Así que es un trabajo de cambiar, de darle un poquito de vuelta a veces a interpretaciones que tenemos del mundo que nos achican, que nos hacen vivir chiquitos, que nos hacen vivir pesados, que nos hacen vivir débiles, ¿ya? Cuando en realidad somos seres muy poderosos y con un gran nivel de posibilidades por delante. Eso, digamos, no es todo lo que se me ocurría decir, pero sí es todo lo que se me ha ocurrido decir. O sea que si queremos ahora, como no somos muchos, podemos, no sé si entrar a debatir, diálogos, preguntas con ideas. Tú, Marisol, si estás viendo Facebook, a lo mejor ahí también surgen preguntas, ¿no? Y me las trasladas, porque... Sí. Bueno, De pues hecho, ya yo a tenemos disposición. aquí una pregunta. La pregunta Oscar Rodríguez Reyes dice, ¿de dónde viene o cómo surge el coaching, Rafa? Pues mira, no es una pregunta fácil, perdón, porque tiene varios orígenes, ¿no? Pero en fin, hay algunos que... Uno de los más conocidos es el libro de Galway, el Inner Game, cuando escribe unos libros sobre deportes individuales, como son el golf y el tenis, que se llaman El juego interior. Me parece que hacia los años 70, ¿no, Oscar Corona? 70 y algo. Y empieza a decir, digamos que cuando fallamos en un deporte individual es porque hay conversaciones en nuestra cabeza que nos tienen distraídos, ¿no? Entonces, cómo manejar las conversaciones internas nos ayudan a eso. Porque sí es verdad que somos seres conversacionales. Todo está pasando en la conversación. La que tengo conmigo y la que tengo con los demás. La que tengo conmigo funciona como una orden. Por eso el niño se cae de la bicicleta cuando siente que papá o mamá le ha soltado de la bici. Porque en la cabeza del niño dice, menos mal que me lleva papá agarrado porque yo no sé montar en bici y si me suelta me caigo. Y cuando se da cuenta que le ha soltado, se cae. No cuando le suelta, cuando se da cuenta de que le ha soltado. Es decir, obedecemos nuestras creencias. Ahora, orígenes más antiguos, pues mira, pues tiene desde todo. ¿Sí? Fijaros que en cualquier aspecto del desarrollo humano, lo que buscamos en definitiva son mejores formas de bien vivir y ampliar el mundo de posibilidad. Es verdad que la psicología durante mucho tiempo ha ido más a la herida, al pasado, a sanar, y en coaching solemos decir, o suele decir mucha gente, que vamos al futuro y abrir posibilidades. Creo que eso no está exento de trabajar con el pasado, ¿no? Pero para mí uno de los orígenes del coaching es el famoso libro siempre me sale el Alzheimer cuando me toca con los nombres, ¿no? De Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? Cuando él sobrevive a los campos de Auschwitz, precisamente porque él decide que el único lugar en el que no pueden entrar los de fuera, incluso los nazis, es en su cabeza. Y en mi cabeza converso conmigo como yo quiero. Y esa conversación conmigo, la suya, la que tuvo él, es quiero sobrevivir. Eso no garantiza que sobreviviese, pero sí le dio ese plus de energía o de fuerza que quizá le faltó a otros muchos compañeros que estaban viviendo aquel mismo suceso terrible, y cuando soltamos la energía, soltamos los brazos y nos caemos. Es decir, que es imposible dar nuestro 100% en algo que no creemos. Decía Jacinto Benavente, nadie combate con fe por lo que no estima. Si a mí me ponen a correr contra el campeón del mundo de 100 metros,
pues que se esfuerce su padre. Yo no tengo ninguna posibilidad, ¿para qué me voy a esforzar si no tengo posibilidad? ¿Vale? Pero si me ponen a correr 100 metros contra mi vecino, el cojo del segundo piso, que va con el bastón derecho, pues entonces a lo mejor sí me esfuerzo porque veo que tengo alguna posibilidad, ¿no? O sea que quiero decir que donde siento posibilidades pongo energía, donde no tengo posibilidades no la pongo. Entonces, por eso muchas veces vivimos autoboicoteándonos sin darnos cuenta. Y sé que no te estoy respondiendo a la pregunta de la historia, pero ya me he ido por otro derrotero, ¿no? Cuando a nosotros mismos estamos diciéndonos todo el día esto va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, insisto, obedecemos a nuestra cabeza. Entonces lo estamos convirtiendo en difícil ya. Luego, independientemente de que sea o no sea difícil, no nos sirve de nada decírnoslo. En coaching trabajamos para plantearnos la misma cuestión diciendo si es posible o no es posible. Y si esto es posible y además quiero caminar hacia ello, pues pondré toda mi energía en eso, independientemente de si lo logro o no. Porque mi felicidad no puede estar colocada en el logro. Sería otro gran error. Los sueños son el impulso, pero en realidad lo que gozamos es la carretera, es el camino, es el tránsito, porque nadie sabe si los va a lograr, ¿no? Entonces, poner nuestra felicidad en el logro de los sueños sería, primero, poner mi felicidad en algo que no depende de mí, porque hay muchos eventos que no van a depender de mí, y en segundo lugar, postergar mi felicidad al logro, que a lo mejor está dentro de 20 años, vete a saber, ¿no? Si mi sueño es tener una casa en la playa y todo esto y tal, ¿no? Entonces, ninguna de las dos cosas me ayuda a vivir bien hoy y mañana y pasado mañana, que es cuando quiero y necesito realmente bien vivir, ¿no? Por lo tanto, es sentir que estoy en movimiento porque siento que estoy caminando hacia los sueños y haciendo mi 100%, dando mi pasito. Creo que estos momentos donde hay tanta sensación de que no podemos hacer muchas cosas grandes que queríamos hacer, es sin embargo el momento de sentir, de darle mucho sentido, mucha grandeza a las cosas pequeñas que sí podemos hacer, ¿ya? A las cosas pequeñas que podemos hacer para sobrevivir, ¿sí? Y para ayudar a sobrevivir a otros. Insisto que ahí tengo a mi alumno querido Vicente, que es doctor, y la mejor manera de ayudar, él no me dejará mentir, al sector médico en estos momentos, es ser muy responsables y muy coherentes con los que sí está en nuestra mano hacer para sobrevivir, para evitar contagiar y ser contagiados, aunque solo sea para quitarles trabajo a ellos, que los tenemos muy saturados. Lo que sí puedo hacer para mi bien, para vivir bien yo en estas circunstancias, aunque esté solo en casa. Puedo estar quejándome todo el día o puedo aprovechar para leer, para hacer un curso de mindfulness, para reflexionar, para hacer muchas cosas que son buenas para mí. Y digo, puedo ser más funcional o no en mi capacidad de convivir, porque puedo estar todo el día quejándome y llamando a mis amigos para quejarme y tal, no sé qué, o aprovechar para nutrirme con los amigos, para pedir ayuda, para dar apoyo, ¿vale? Hay un viejo cuento, también de origen hindú, donde el aprendiz le dice al maestro, maestro, estoy desanimado, ¿qué puedo hacer para volver a animarme? Y le dice el maestro, anima a otros. Cuando desde el amor también tenemos la capacidad para ponernos a dar amorosamente a otros, apoyo, contención, ayuda, etcétera, etcétera, eso ya es un regalo para nosotros, ¿ya? Porque el amor es una energía que funciona como la batería de vuestros coches. Funciona y se recarga cuando está en marcha, no cuando está parado. Siempre que no lo hagamos desde el ego, ¿eh? Si yo hago lo que hago para que me den las gracias y me reconozcan y me digan qué bonito soy, pues entonces ya es otro lugar distinto, ¿eh? Por lo tanto, requerimos esa energía amorosa porque el mundo hoy la necesita más que nunca. Así que necesitamos muchos buenos coaches. Como además el coaching está de moda, pero no es una moda, pues hay escuelas de todo tipo, desde fin de semana hasta tal, ¿vale? Nuestra maestría dura 2 años porque sí sabemos que requiere un tiempo, que es un proceso, ¿eh? Y que no es una cosa de fin de semana. Esto no es una cápsula mágica, ¿ya? Pero desde luego creo que el mundo personal, social, familiar, empresarial, cultural, político, relacional de todo tipo, necesita hoy buenos coaches o buenos líderes, padres, familiares, parejas, hermanos, hijos, formados en coaching para ser mejores personas de lo que pueden
convertirse realmente en las buenas personas que pueden llegar a ser, en las mejores todavía. Bueno, Óscar, sé que no te respondí mucho, pero tengo esa capacidad de contestar el 10% de la pregunta y luego irme por donde sea, perdón. Pero espero que haya alguna pregunta más. Sí, le voy a ceder la palabra a Sofía Ávila y Mucho ahorita mejor, sí. leo las que están colocando en el chat. Vale, si es de chat de Zoom, y mejor que me la hagan ellos directamente y así interactuamos, es más divertido. Perdón. Me encanta tu voz, Marisol, pero es mucho más divertido. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sofía, perfectamente. Ok, mire, mi nombre es Sofía Ávila. Primero quiero agradecer a los organizadores la invitación a su charla, que me ha parecido magnífica. No había escuchado algo similar a lo que hoy estoy oyendo. Pero mi pregunta es muy simple, creo yo. La intención o el interés para mí de iniciar con una maestría de coaching es porque ahora yo me encuentro trabajando en una compañía. Me gustaría aplicar en una posición diferente a la que hoy tengo. Ya anteriormente hice una maestría en administración de negocios, pero me gustaría entender un poco más sobre cuál es la diferencia entre el coaching y lo que hoy, o lo que muchos llaman el management. ¿Cuál es esa diferencia? Okay. Y bueno, ¿cómo yo lo puedo utilizar esa herramienta de una manera laboral, empresarial? Okay. Me da pavor cuando alguien dice, me voy a hacer una pregunta simple, porque digo, y si no sé responder esa, entonces ¿cómo quedo yo, verdad? O sea, pero no es tan simple, no te creas, ¿no? Tu pregunta, pero es muy atinada, ¿no? El coaching no es mentoring, el coaching no es... es una herramienta que permite ser mejor líder, sí. Ahora, hay personas que llegan a la maestría no porque quieran ejercer profesionalmente la carrera, la profesión de coaches, sino porque quieren ser mejores líderes con herramientas de coaching, ¿vale? Básicamente la diferencia es que el coaching es una técnica que no te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Con quién estaba hablando? ¿Marisol era? ¿Quién? Ay, ya se me fue. ¿Dónde estás, chico? Sofía, perdón. Ah, Sofía, perdón, es que te fuiste. Sí, estoy. No te va a decir lo que tienes que hacer. Nosotros, más en serio que en broma, solemos decir que quizá no tenga respuestas para tus preguntas, Sofía, pero seguro que voy a tener preguntas para tus respuestas. Es decir, el coaching se basa más en cuestionar certezas que en este momento me estén limitando e impidiendo ver una posibilidad diferente. Mientras que el mentoring o el management te va indicando el camino, te va mostrando, te va diciendo lo que tienes que hacer. En coaching no te decimos lo que tienes que hacer. Te ayudamos a descubrir por ti misma lo que puedes hacer que a ti te haga más grande, más poderosa y más feliz. Y mejor líder. Porque cuando uno es más congruente en esa actitud de amor, también es un líder más amoroso. ¿Ya? Entendiendo que la palabra liderazgo es una palabra que está inherente a las personas. No se lideran procesos, no se lideran proyectos, no se lideran objetivos. Se lideran personas que van a conseguir proyectos, procesos, objetivos. ¿Ya? Entonces, mi capacidad ¿Y qué es liderar personas? Pues mira, Mandela decía que para ser un gran líder hay que saber dejar de serlo. A veces. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es generar oportunidades en los demás. Yo, como soy muy amigo de las metáforas, Sofía, digo que, y tú me vas a entender enseguida, el cielo está lleno de estrellas las 24 horas del día. Estarás conmigo, pero solo se ven cuando el sol se retira. ¿Ya? Es decir, que a veces la posibilidad de que un líder sea humilde y haga crecer a su gente como buen jardinero, eso va a hacer de él mucho mejor líder. Mientras que si es un líder desde el ego, el líder que busca deslumbrar, Sofía, lo que genera, si yo te pongo un foco para deslumbrarte, te ciego. Entonces lo que genera son seguidores ciegos, obedientes. Voy a hacer lo que tú me digas que haga. ¿Ya? Pero un líder que busca alumbrar, ¿no?, permite que cada uno desde esa luz que estoy poniendo encuentre su camino, crezca a su manera, sea su versión. No quiero que sean una versión de mí, sino su mejor versión en la diferencia que son cada uno. Y un buen líder sabe que es mucho mejor gestionar talentos que a veces son más incómodos, más desobedientes, más protestones, más tal, que un grupo de seguidores obedientes. Porque un grupo de seguidores obedientes, pues depende, toda genialidad va a depender de lo que yo piense. ¿Ya?
Mientras que un grupo de talentos, si yo los logro aglutinar y si yo logro unirlos en un camino, en un objetivo, en unos valores comunes, en un proyecto común, chuta, me van a quitar un montón de tarea, porque ellos van a pensar y a proponer un montón de cosas, ¿no? Es decir, que van a hacer mi vida más liviana como líder y, sin embargo, van a hacer a mí mejor líder, ¿no? Así que el coaching es una herramienta que trabaja en sentido contrario. Fíjate que yo, que llevo casi 38 años haciendo capacitación, de broma, siempre decía, cuando mi abuela, que era muy mayor, me preguntaba, ¿tú en qué trabajas? Yo, para abreviar, le decía, mira, abuela, a mí me pagan por hablar. Que siempre ella, como era andaluza, decía, pues debes ganar mucho con lo que te gusta a ti hablar, ¿no? Digo, bueno, pues no para tanto, ¿no? ¿Ya? Y cuando llegué al coaching, me cambió el cuento, ¿eh? Y dije, yo toda mi vida me han pagado por hablar y ahora resulta que me pagan por callar. O sea, por preguntar y que hable el otro, ¿no? Entonces, y creo que... Pero también es el arte y la habilidad para hacer que las preguntas, comprender que las preguntas poderosas son preguntas hacia adentro, Sofía. Las preguntas hacia afuera encuentran nuevos culpables. Las preguntas hacia adentro encuentran nuevas posibilidades, ¿eh? Entonces, y eso no siempre es cómodo, porque a veces los que entran en la maestría pues tienen eso, ¿no? Quieren buscar culpables de su situación, tienen sus heridas, sus rencores, es que a mí me pasó por... Y llevarles a verlo desde la perspectiva de decir, bueno, ya basta de poner el foco y la culpa y la responsabilidad fuera de ti y es hora de hacerte cargo, ¿no? Por eso el proceso de transformación tiene esas dos etapas esenciales. Darme cuenta y poder hacerme cargo. No podré hacerme cargo de algo de lo que no me doy cuenta. Entonces, cuando tú te des cuenta del poder que estás gastando en culpar fuera y del poder que generarías si asumes tu propia responsabilidad sobre tu propio bien vivir, cuando te das cuenta de eso, te puedes hacer cargo de eso. Ese es trabajo del coaching. Por eso el coaching no es consejo, no tiene juicio tampoco, pero no da consejos. Y el consejo es algo que en los seres humanos adultos sirve muy poco, ¿eh? Eso cualquiera que haya tenido un día triste y una charla con amigos en un bar, sabe que todos los amigos van a darle consejitos, ¿no? Y me viene a la cabeza un chiste, porque también a veces los chistes son interesantes ¿no? Decía uno, dice, ¿no sabes lo que me ha pasado? Y le dice el otro, ¿qué? Y dice, que mi mujer me ha abandonado. Y le dice el otro, pues tú lo que tienes que hacer es olvidarla, hombre. Y dice el otro, dice, claro, para ti es muy fácil decirlo. Es decir, que cuando ponemos el foco en el otro, ¿ya? Y entonces creemos que los problemas del otro siempre son menores que los míos y los míos son mayores, ¿entiende? Si yo soy el tartamudo, lo mato, ¿no? Porque encima de que llevo media hora intentando terminar la frase, que encima diga que para mí es fácil decirlo, ¿entiende eso? Pero cuando la mirada es de víctima, pues eso, para ti es muy fácil decirlo, pero a mí me está pasando. Y tal. No, hagámonos cargo, ¿eh? La idea es cómo llevar esto adentro. Y eso es lo que hace el coaching. El mentoring y el management te marcan el camino. El coaching te hace descubrir tus propias posibilidades, las tuyas. ¿Puedo hacer una segunda pregunta? No sé, yo en mi casa se hace todo lo que yo obedezco, así que lo que diga Marisol. Vamos a continuar y ahorita te vuelvo a dar la palabra, Sofía. Muchas gracias. Miguel nos pregunta que si puedes ahondar un poco más sobre ecología emocional. Uy, es otra charla esa, pero completo, pero vamos, muy sintéticamente decir que es un modelo que trabaja la gestión emocional con las mismas herramientas e instrumentos que la gestión ambiental, ¿no? Entonces, la gestión ambiental trabaja con 4 grandes ámbitos de actuación, que son las energías, los territorios, los climas y los vínculos entre las especies, y a nivel emocional también, y trabajamos con las energías sabiendo que solo hay 2 tipos de energías, las que construyen y las que destruyen, por lo tanto, queremos trabajar para ser seres humanos creativos, creadores, no creativos de ideas solo, creativos para que lo que hagamos construya y no destruya. Lo cual ya es un primer referente interesante para checarme continuamente, Sofía, sigo un poco en eso, ¿no? Esto que le voy a decir a Vicente, ¿construye o destruye? Esto que le voy a decir a mi amigo Diego, ¿construye o destruye? ¿Vale la pena decirlo o mejor me lo callo? Sí, porque no hay energía neutra.
Trabajar en la gestión de los territorios emocionales internos y en los diferentes territorios externos, como son la familia, la pareja, la empresa, etcétera, etcétera. Hay muchos territorios fuera también que requieren gestiones diferentes. Y en ese sentido, la cualidad que buscamos en ecología emocional es la autonomía, ser autónomos de pensamiento, de emoción y de acción. En cuanto a los climas, es decir, que todos somos parte de un clima emocional colectivo, y la decisión es qué parte del clima quiero ser yo, y ahí nosotros trabajamos para ser, digamos, pacíficos, para poner serenidad y paz como factor climático esencial. Y en los vínculos trabajamos sobre todo con el amor, como hemos dicho. Entonces buscamos personalidades capa, creadores, creativos, autónomos, pacíficos y amorosos. Pero bueno, es todo un mundo. Esa es otra maestría que también lleva otros 2 años, es distinta, y yo lo que doy en coaching, porque me parece esencial, es una pequeña muestra, una pequeña píldora de eso. Ok, Diego Dueñas pregunta, ¿cómo cambiar el pensamiento negativo a positivo frente a lo que estamos viviendo? No nada más en la pandemia y lo que conlleva psicológicamente, económicamente, familiar y amigos, etcétera, sino que se suma a lo que estábamos cargando y vibrar positivo y cambiar ese pensamiento al bien vivir es todo un reto. O sea, no tenía una pregunta más corta, Diego, ¿no? ¿Verdad? No. Es que, ¿no? Como es amigo, tú lo que querías es hacer trabajar a Marisol, que ya me he dado cuenta yo. Fíjate, te voy a decir una cosa. La mente es tan poderosa, en general, porque no tiene capacidad para trabajar desde el no. La mente tiende a trabajar en positivo. Si yo te pido, Diego, que estás ahí, es amigo mío, así que me conoce. Si yo te pido que cierres los ojos y pienses en cualquier imagen que te dé la gana, Diego, la que tú quieras, siempre y cuando no sea un elefante rosa con lunares amarillos, piensa lo que sea, pero no un elefante rosa con lunares amarillos, la imagen que quieras, pero nunca un elefante rosa con lunares amarillos muy grande. Seguro que mentalmente, porque el ser humano piensa en imágenes, la primera imagen que te ha surgido es un elefante rosa con lunares amarillos. ¿Por qué? Porque la mente no tiene forma de codificar el no. La mente tiende a pensar en positivo, ¿ya? Y tan es así que lo que hace la mente en ese caso es colocar el elefante rosa y luego enseguida dice, ay, que me han dicho que esta no, y entonces la quito, ¿vale? Por lo tanto, cuando pensamos en negativo, cuando mis preguntas y mis planteamientos y mis creencias son ¿por qué me pasa esto a mí? Son victimistas, son tal, lo único que estoy conectándome es con esos pensamientos preocupantes, angustiosos, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay muchas maneras de trabajar. Se puede trabajar desde lo intelectual, desde lo cognitivo, se puede trabajar desde lo emocional y se puede trabajar desde lo corporal. Y fíjate, hay un ejercicio también muy sencillo, corporal, y tú sabes de esto mucho, porque yo conozco el buen humor que tienes tú, ¿ya? Que es no dejar de sonreír, ¿vale? Y cuando le sonreímos a la vida, pero sonreímos con una sonrisa expansiva, es casi imposible que pensemos en negativo. El cuerpo es tan inteligente que si estamos así, es como cuando estamos dando saltos de alegría, es casi imposible que estemos deprimidos. Entonces, el cuerpo empieza a generar interiormente sus propias endorfinas, empieza a reducir los niveles de cortisol y empezamos a sentirnos mejor. Hoy en día, en estos momentos, y tú lo sabes también muy bien, el humor es medicina, es más medicina que nunca, ¿vale? Entonces, no abonar los pensamientos negativos en este momento es importante. No llenarse de programas de televisión, de fake news, de noticias dramáticas, de escenarios distópicos de futuro. O sea, no es necesario. ¿Para qué? No nos va a hacer ningún bien. La realidad se va a ir presentando la que es y ya la iremos gestionando. Y si es más difícil y tengo que pedir ayuda, pediré ayuda. Pero no tengo por qué anticipar dramas. Las personas que tienen capacidad para bien vivir son personas que asumen el drama de la existencia de la vida, pero no le suman más drama al drama. Mientras que las personas que les pesa cualquier realidad, por pequeña que sea, es porque le suman drama al drama y le están poniendo más drama y lo están engordando mucho. Entonces, yo sé que el escenario es más inquietante que nunca, incluso a lo mejor es más duro que nunca, pero yo no diría que el escenario fuese, en estos momentos, sea más duro que el que vivió mi madre de niña en la posguerra civil, por ejemplo, que el que vivieron
pues cualquiera de los supervivientes en los campos de concentración al salir de ellos. O sea, ha habido escenarios en el que vivieron en los primeros minutos los supervivientes en el terremoto de hace 4 o 5 años aquí, Diego. O sea que no es la primera vez que vivimos circunstancias duras, ¿vale? Pero sí es verdad que tendemos a sentir que mi momento es el más duro del mundo, mi circunstancia es la más dura del mundo, etcétera, etcétera. Perdón, querías matizar algo porque te veo así con el dedito. Pero dímelo tú, abre tú. ¿Se podemos abrir su micrófono, Marisol? ¿Querías matizar algo, Diego? ¿Diego? ¿Se le congeló la imagen? Ah. Abre tu micrófono. Ahí. No, Rafa. Ah, ¿está bien? Sí, te estoy escuchando. ¿Te ayudó? Claro que sí, claro que sí. Y esto tendremos que platicarlo más en alguna tertulia. Sí. Tiempo habrá en alguna tertulia. La tercera que no mencioné es la emocional, a nivel cognitivo, a nivel corporal, a nivel emocional. Insisto, cuando la emoción que me prima es el amor, empiezo a generar energías que tienden más al vínculo y eso van a venir de vuelta, va a venir una sensación de bienestar y de esperanza. Donde no hay certezas, debe haber esperanza, porque el mundo, tan seguro como estoy de que todavía van a pasar cosas duras en un futuro, no digo en un futuro, tan seguro como estoy de eso, estoy seguro de que van a pasar cosas buenas también, ¿no? Por lo tanto, insisto, cuando pasen las cosas buenas, disfrutémoslas, y cuando pasen las cosas difíciles, aprendamos a gestionarlas, ¿no? Porque de eso se trata, no las podemos evitar. Marisol. Sí, en el Facebook está Claudia Sarasúa y dice: muchas gracias, Rafa, abrazos Marisol y Rafa, para apoyar a nuestros compañeros de trabajo en las oficinas, a nuestras familias y vecinos. Gracias a ti, Claudia, por conectarte. No sé si la recuerdes, Rafa, pero claro, perfectamente. También fue tu alumna. Muy querida alumna. Y además muy buena coach, muy buena aprendiz en su día y hoy seguro que muy buena coach. También nos pregunta Erika, ¿qué tipo de coaching puede aplicarse para buscar que en una empresa la gente sea feliz? Bueno, el coaching es una herramienta, ¿no? Para que la gente sea feliz en el entorno en el que decida estar. La empresa, igual que la pareja, es una familia elegida. Tiene que haber algo que les una, ¿no? Y eso es un proyecto de empresa, y el proyecto de empresa basado en valores que para mí tengan sentido. Y luego sí, construir una cultura donde el coaching es una de las herramientas, no la única tampoco, ¿no? Que aglutine, que genere una identidad común y un caminar común, todos alineados hacia una dirección, ¿vale? Cuando en una empresa hay una pelea de egos, pues aquello está, ¿vale? Hoy en día, además, en esta cultura millennial del siglo XXI, sabemos que una de las características de los millennials, sobre todo el millennial con talento, es que es muy impaciente y por lo tanto no aguanta muchas tonterías. Nosotros en nuestra época, digo nosotros, Vicente, los que somos un poquito más mayores, ¿verdad? Aguantábamos mucho más, ¿no? Porque había que tragar más sapos y culebras. Hoy los jóvenes no aguantan. Y de un sitio donde no me siento a gusto, ¿quién es el primero que se va? ¿El mediocre o el talento? Se va a ir el talento. Por lo tanto, hoy en día el reto de las empresas precisamente está en cómo me convierto en un proyecto atractivo de talento, ¿ya? Y ese es el reto de los empresarios y de los directivos de hoy, porque ya no vale ser jefe. A lo mejor hace años valía. Ahora realmente hay que ser un jardinero de talentos. Y eso requiere que el jefe clásico, aunque sea un buen gestor, o trabaja su liderazgo o se va a ir quedando pues, con lo que quede después de que el talento se haya ido, ¿ya? Por lo tanto, el coaching, por supuesto que nutre, porque, insisto, el gran gimnasio del cerebro son las preguntas. Por lo tanto, si soy un jefe que quiero nutrir a mi equipo en base a darles todas las respuestas, lo que voy a tener es una legión de obedientes. Seguidores.
Pero si yo quiero que vayan al gimnasio de pensar, vete al gimnasio de pensar, lo que va a hacer un buen líder es hacerles preguntas, ¿ya? Independientemente de su nivel de análisis de la respuesta, y que ese ya irá profundizando, porque es como un gimnasio, insisto, todo lo que se practica es a lo mejor. Yo no conozco a nadie que haya aprendido a patinar o a montar en bici y sea un virtuoso el día 1, ¿no? O sea, que se ha caído muchas veces y tal, ¿ya? Así que hay 4 grandes abonos que en estos momentos un buen líder debe considerar para abonar el jardín del talento. Uno es estimular la curiosidad en base a preguntas permanentemente, ¿ya? La curiosidad, que sea un elemento cotidiano dentro de la organización. La confianza, ¿verdad? Para que dentro de esa curiosidad y cuando yo haga preguntas no haya ningún temor a dar una respuesta que sea mediocre, tonta o diga una tontería, porque digo, uy, ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada. O sea, me han preguntado y digo, ¿vale? Y esa confianza se nutre mucho de autoestima. Siempre digo que cuando le preguntamos qué piensa a alguien con poca confianza, con perdón, se va a hacer pipí en los pantalones, porque dice, se va a sentir examinado y va a sentir que si dice una tontería va a tener represalias, ¿ya? Cuando se lo preguntan a alguien que tiene confianza, usted me ha preguntado mi opinión, yo opino esto. No, hombre, no, pues eso no. Bueno, usted me ha preguntado mi opinión, no, yo le estoy dando mi opinión, ¿no? O sea que, ¿vale? Así que curiosidad, confianza, ambición de ir más allá, ambición de aceptar la realidad pero no conformarse con ella. No digo ambición de logro, ambición material, ambición de dinero, digo ambición de no conformarnos con lo que ya hemos logrado. Y la cuarta, que para mí es esencial, es la liviandad, de crear un espacio donde la gente le guste ir, donde la gente lo pase bien, incluso cuando toca hacer lo que menos nos gusta hacer, ¿ya? Que nos riamos, que lo pasemos bien, que celebremos mucho colectivamente los gozos. Así que con esos 4 abonos creo que se puede ser un buen jardinero de equipos de muy alto rendimiento, y a mí me encantaría trabajar siempre en empresas donde me nutrieran con esos abonos, ¿no? Sí. También nos pregunta... bueno, no sé, su nombre dice TC002 Cian. ¿Cómo puedes ayudar a estimular? Igual es un robot. Sí, quién sabe, por eso dudé cómo pronunciarlo. ¿Cómo puedes ayudar a estimular a la gente que me rodea para que genere ideas positivas cuando su entorno es negativo? Bueno, yo creo que con esa... Acabo de dar 4 abonos que son importantes. Uno de ellos es la confianza de que... Pero la esperanza y la liviandad eran elementos que también son importantes. Y decía Václav Havel, que fue el último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa, porque Checoslovaquia fue el único país de Europa que se separó de una forma total y absolutamente pacífica en Eslovaquia y la República Checa. Y Václav Havel, que era dramaturgo y fue premio Príncipe de Asturias, él decía que la esperanza no es un estado de ánimo, es un estado de ánima. Es decir, es un estado del alma, es un estado del ser, ¿no? Entonces, mantener la esperanza, cuando, insisto, cuando el entorno es negativo, es más importante que nunca mantener la esperanza. Igual que cuando vamos por una carretera, como decíamos, con niebla, de noche, lloviendo y hasta nevando, vamos con mucho más cuidado, con más precaución, pero con confianza, porque si no, no podíamos ir. Entonces, el gran secreto del coaching, si yo pudiera resumir el coaching en una sola frase, diría que es aprender a vivir de dentro hacia afuera. Es decir, que cómo aprender a que las cosas no me pasan, sino que las cosas pasan, y después se trata, la gran pregunta es cómo gestiono, cómo manejo, qué hago yo con esto que está pasando. Pero las cosas no me pasan, porque en el momento en que yo ya siento, interpreto que me pasan, ya me estoy victimizando. Me pasan a mí y a otros no. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y mira todo lo que me ha pasado. No. Es tan absurdo como la mamá que va al médico y le dice al médico, es que mi hijo no me come nada, ¿no? Porque hay mamás que se expresan así, ¿no? Es que no me come, ¿no? Digo, pues menos mal que no se la come, señora, porque digo, su hijo no come, no es que no me come, ¿no? O sea que, ¿no? El me ese es completamente innecesario y ya está indicando esa especie de victimismo. Entonces, creo que aprender a decir, esto está pasando,
es la clave de la resiliencia también, ¿no? Por eso hay gente que de natural es resiliente, es sabiamente resiliente. Hay gente que en el minuto 1, después de un temblor, sale y dice, ¿qué puedo hacer? La pregunta del resiliente es, ¿qué puedo hacer ante esto que está pasando? La pregunta del no resiliente es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Ya? Y hay personas que son sabias sin necesidad de ir a una maestría de coaching de forma natural, ¿no? Es decir, siempre el ejemplo de una Malala, por ejemplo, una mujer en el país más machista del mundo, más violento del mundo, ¿no? Con un ejército que impide a la mujer ir a la escuela y encima le pega 2 tiros en la cabeza por intentarlo, sobrevive y sale una mujer sabia, no se sabe de dónde, porque ni a la escuela ha ido esa mujer, ¿no? Capaz de mostrar esa paz, esa serenidad y esa ausencia de rencor, sin decir esto ha pasado, pero yo puedo hacer estas cosas, ¿no? Y sin embargo hay personas que les han pasado cosas mucho menos, a lo mejor objetivamente, pero se han pasado toda la vida quejándose. Entonces quizás sea hora de tomar las riendas, de decir la caña la tengo yo, el pescado a veces tira más, tira menos, tal, pero la caña la tengo yo y sabré cómo gestionar esto, ¿no? Ok, en el Facebook, Moni Chulis pregunta, ¿cómo puedo hacer para trabajar con una persona de 60 años? Pues yo tengo 62, así que... A ver, que se explique mejor, ¿eh? Porque, ¿qué quiere decir con 60 años? Porque para mí, con 60 años es hasta joven, o sea que... No, imagino que quiere decir con una mentalidad más cerrada o así, pero bueno, quiero que se dé cuenta la persona que ha formulado esa pregunta toda la creencia que hay ya en la forma de formular la pregunta. Que se haga cargo, hacerse cargo de que ya desde su mirada tener 60 años ya define no sé qué cosas, pero no son buenas ni lo hacen fácil de dirigir, ¿ya? Y eso es precisamente, si estuviéramos haciendo coaching, más que responder a esa pregunta, le hubiera devuelto la pregunta, decir, hazte cargo de lo que hay detrás, de la creencia que hay detrás de tu forma de formular la pregunta. Eso es lo que le respondería en este momento. Ok, Rosa Estela dice, Rafa, muchas gracias por tu charla, siempre es un placer escucharte. Criseldo. Siempre traigo a algunos amigos para asegurar. Sí. Criseldo, ¿qué relación y qué diferencia hay entre el coaching y la psicología? Desde tu perspectiva como psicólogo y coach. Mira, cuando hablamos de psicología hay que reconocer primero que hay muchísimas escuelas y que hay muchísimos focos en la psicología, ¿vale? Por lo tanto, el coaching trabaja como una herramienta para el bien vivir y eso puede estar más cerca de algún foco de la psicología en concreto, no de todas, ¿no? El coaching no hace psicoterapia ni lo pretende, no trabaja con fobias, no trabaja con psicopatías, no trabaja con tics, no trabaja con depresiones profundas, endógenas, es decir, no, trabaja con el sufrimiento cotidiano, con el universo de posibilidades y con la gestión un poco de ese poder, ¿vale? Quiero decir con eso que puede que respecto de algunas terapias psicológicas, de algunas corrientes, de algunas escuelas, esté más cercano porque hay escuelas de psicología que también se basan mucho en la indagación, en la pregunta, ¿vale? Pero, insisto, cuando trabajamos en coaching, usamos las preguntas para impulsar hacia un universo de posibilidades, lo cual no quiere decir que nunca hablemos del pasado, pero nos interesa lo justo como para poder usar ese pasado como trampolín, como decía Harold Macmillan, y no como sofá, ¿ya? Y no trabajamos tanto con la idea de la herida, sino de la posibilidad. El foco está mucho más puesto en la posibilidad. De todas maneras, hay escuelas y donde la diferencia es sutil. La respuesta que te van a dar muchos coaches es que la terapia va al pasado y el coaching va al futuro. Yo no estoy tan de acuerdo con esa explicación un poco simplista para mi gusto, pero desde luego creo que siempre puede ayudar no es necesario, no es esencial ser psicólogo, pero también ayuda. Pero desde luego la mirada está puesta en entender la herramienta
y haber hecho un gran trabajo primero contigo mismo para usar la herramienta como un movimiento de expansión, ¿no? Lo que queremos, lo que buscamos es crecer en posibilidades, porque tan cierto como que estoy vivo es que ninguno de ustedes sabe cuáles son sus posibilidades todavía. Desconocemos nuestras posibilidades. No somos omnipotentes, pero tampoco hemos tocado techo en nuestras posibilidades, ni muchísimo menos, ¿no? Y están por descubrir. Si no las podemos descubrir, no las podemos explotar. Marisol, no te oigo. Le voy a ceder la palabra a Sofía Ávila, que quería hacer otra pregunta. Quería hacer otra pregunta. Pero hablen ustedes así, me gusta, que escuchar las voces. Sofía. Hola, les agradezco mucho nuevamente. Ahora que estaba escuchando todo, como que genera un cortocircuito en mi cabeza. Espero que sea bueno, para bien. No, sí, por supuesto. Pero más bien mi pregunta era, ¿es como un método de ejecución? ¿Usted así lo considera? ¿Perdona? ¿Es como un método? De ejecución, es decir... ¿El coaching? Ajá, el coaching, es decir, No, el coaching no te va a decir lo que tienes que hacer, Sofía. Insisto, el coaching te va a hacer preguntas para que tú descubras lo que puedes hacer. Entonces, es más, el coaching no va a juzgar lo que haces tampoco. Si lo que tú crees que puedes hacer es esto y luego no funciona, bueno, pues eso lo hablamos, lo comprendemos. Y comprender y descubrir que eso está bien que lo haya intentado porque ya sé que eso no funciona. Es decir, que entonces busco posibilidades por otro lado, ya no por ahí. Y voy descubriendo y voy ampliando. Pero no es un método de ejecución. No es fácil dar una definición simplista del coaching, pero desde luego no. Es decir, si quieres, es un instrumento para gestionar conversaciones. Y cuando digo conversaciones, digo metaconversaciones. Estoy hablando de la conversación desde el punto de vista lingüístico, cognitivo, emocional y corporal. ¿Ya? Y gestionar congruencia en esos tres entornos, en esos tres ámbitos. Entonces, pero sobre todo, para que eso sea muy poderoso hacia afuera, tenemos que comprender que las primeras conversaciones que tengo que gestionar y darles congruencia son las que tengo conmigo. Entonces, ¿ya? ¿Cuáles son las preguntas que sí me hago? Y las preguntas que realmente me desatoran y cómo honestamente soy capaz de gestionar y trabajar con mi propia imperfección, con mis sombras, porque el coaching va a hacer preguntas para poner un poquito más de luz en las sombras. Las luces ya son las luces, lo que cada uno de vosotros brilla va a seguir brillando. Para que haya más brillo queremos que brille la parte que no brilla tanto hoy, ¿no? Y para eso hay que atreverse a hacerse preguntas que a lo mejor hasta ahora no me he atrevido a hacerme, ¿de acuerdo? Por eso creo que el coaching trabaja desde el amor y el amor es aceptación y lo primero que hay que aceptar es que somos seres imperfectos, ¿no? Entonces, aceptar la imperfección ajena requiere amorosamente altas dosis de generosidad y aceptar la imperfección propia requiere generosamente altas dosis de humildad y de coraje para hacerse las preguntas que hasta ahora no he querido hacerme o no me he atrevido a hacerme, ¿no? Entonces, es el trabajo del coaching, llevarte valientemente a hacerte esas preguntas con coraje y con la confianza, confiando en el proceso y en el coach, de que el lugar por el que voy a salir va a ser un lugar mejor desde el que entré, cuando me haya hecho determinadas preguntas. En vez de vivir anestesiando esos caminos o no atreviéndome a entrar en eso, atreverme y salir. Y para eso los dolores hay que saber llorarlos, hay que saber gestionarlos, hay que saber aceptarlos. Algún amigo por aquí sabe mucho de eso también, ¿verdad? ¿Vale? ¿Quién no ha llorado a veces? Y es legítimo. Y sin embargo, a veces nos dijeron de niños, sobre todo a los hombres, ¿verdad?, que no llore, que no está bien, que tal. Y nos comimos el llanto. Y yo particularmente tardé casi 45 años en llorar la muerte de mis padres, ¿no? Entonces, a mí, sin embargo, hasta que no pude llorar eso y empecé a hacer un trabajo interior profundo conmigo, no logré ser feliz, aunque llevaba muchos años diciendo que sí lo era, pero no lo era, ¿no? Entonces, tenemos mucha capacidad para el autoengaño y quizá lo que el coaching nos coloca es frente a un espejo, frente a nosotros mismos para que veamos la realidad, ¿no?
y seamos capaces de amar esa realidad aunque sea imperfecta. Porque perfecta no va a ser nunca. Y eso no quiere decir resignarnos a esa realidad, sino que a partir de aceptarla la puedo cambiar. Solo puedo darle luz a algunas sombras mías a partir de reconocer que son sombras mías, ¿no? O sea, si yo las estoy negando, no las puedo trabajar. Toda mi energía se va al personaje, ¿ya? Esa es otra forma de definir el proceso. El coaching es un proceso que te ayuda a ser la persona que eres y en la que te puedes convertir, y no a construir el personaje con el que queremos que sean ser vistos por los ojos de los demás, ¿ya? Cuando gastamos toda la energía en la construcción del personaje que quiere ser visto a ojos ajenos, no nos da tiempo ni a trabajar, ni a gozar, ni a disfrutar la persona que realmente somos. Muchas gracias. De nada, Sofía. Miguel quería comentar algo. No sé si si quieres abrir tu micrófono, Miguel. Gracias. Bueno, yo soy Miguel Ángel Moreno, soy de Bahías de Huatulco, Oaxaca. Rafael, wow. Ha sido una exquisitez escucharte, la verdad. Estoy muy emotivo con todo esto. Me llamó mucho la atención. Yo siempre he dicho que soy arquitecto de mi propio destino, pero por lo visto he dejado de ser obrero, porque ahorita has dejado muy claro que sí hay que ser arquitecto, diseñador de nuestro destino, pero hay que hacer el trabajo diario de obrero. Y yo me he olvidado de esa parte porque he estado planeando solo lo que quiero hacer en un futuro y me he olvidado prácticamente del presente. Me gustó mucho la analogía esta y quisiera enriquecer el tema de el coaching construye el presente entonces y el diseño es el management, como lo quería entender Sofía. Entonces, bueno, esta parte... Es una posibilidad. Yo digo que el diseño es el sueño. Okay. Y es necesario en esta vida tener sueños para evitar tener pesadillas. Yo creo que es bueno tener sueños, pero no son la medida de nuestra felicidad. Perdón, Miguel Ángel, que te he cortado. No exacto, gracias, excelente esa acotación. He leído El hombre en busca de sentido, he leído Anthony Robbins, he leído Joe Dispenza, he visto la película El Secreto, pero en realidad no me he encontrado a mí mismo. O sea, las 40, 50 minutos que llevamos aquí o más, lo que me estás diciendo es algo bien simple. Primero encuéntrate a ti mismo, Miguel Ángel, y después piensa en el exterior. Y eso ha sido mi búsqueda en los últimos meses. Estuve en un diplomado de empresarial y tiene mucho que ver en todo ese tipo de cosas. Rafael, muchas gracias. Marisol y todos lo hicieron posible esto. Está exquisito. Y yo espero ser parte de sus alumnos, primero Dios. Así se lo pido a Dios. Y muchas gracias, Rafael, por toda esta información que nos regalas. Serás muy bienvenido y será un gusto tenerte. Eso con mucha intensidad. Porque, fíjate, a mí, sí, yo no soy muy amigo de los discursos triunfalistas, así de tú si puedes y tal, y no sé qué, porque, insisto, creo que el gran aporte también que podemos hacer es partir de la gente que no está pudiendo, que no cree poder, que no siente que pueda, que siente que o la realidad le pesa mucho o el pasado le tira demasiado, y liberar de peso un poco y empezar a hacerle ver. Pero no va a ser con consejitos de tú si puedes como lo vamos a lograr. Va a ser desde... el coaching tiene que tener la capacidad de acercarse compasivamente al sufrimiento limitado o limitante del otro y desde ahí acompañar sin decirle lo que tiene que hacer. Pero no puede ser que desde el lugar que yo estoy, que bien, diga, tú acércate hacia mí porque aquí se está mucho mejor. Eso no va a funcionar. Ya la última pregunta nos la hace Nora Chávez y dice, realizar la maestría, ¿qué oportunidades laborales me puede abrir, además de la posibilidad de desarrollarme como coach para ayudar a otros? Pues seguramente Óscar te puede responder mejor a esa pregunta, pero yo te diría, hay algo que comenté hace un rato, digo que el coaching está de moda, pero no es una moda, ¿vale? Y como todo lo que se pone de moda, se prostituye con cierta facilidad, es decir, salen escuelas como setas por todos sitios y de tipologías distintas y tal, ¿no? Y yo creo que cuando se pase la moda, el coaching va a seguir siendo
una herramienta y una técnica que llegó para quedarse y probablemente más importante que nunca, pero van a quedar los buenos, ¿no? Los bien formados. Entonces, es decir, no es tan fácil vivir exclusivamente del coaching, ¿no? Para eso hay que tener la capacidad, cuando ya el mundo de la empresa pues, ha transitado por muchos coaches, buenos, malos y irregulares, los empresarios también van sabiendo elegir lo bueno, como en su día pasó con la informática. Cuando las empresas empezaron a informatizarse, compraban lo que sea porque no tenían criterio para comprar, ¿vale? Y luego ya se han ido especializando. Y cuando la gente va teniendo criterio y va sabiendo elegir coaches que le hagan sentido, que por un lado, si son de vida, sean de vida, si son organizacionales, sean organizacionales, si son de pareja, sean de pareja, si son deportivos, si son... O sea, el coaching trabaja con dos apellidos, con dos tipos de adjetivos. Los que remiten al origen, ¿ya? Si es coaching ontológico, si es coaching sistémico, es decir, de qué base se nutre sobre todo, y los que remiten al destino, ¿no? Que es hacia qué foco me quiero dirigir, ¿no? Y yo conozco coaches especializados en coaching deportivo, pues, que ganan mucho más dinero que yo, desde luego, y siempre. O en coaching organizacional, o coaching de pareja, o coaching de... O sea, ¿vale? Entonces, es cuestión de tener una decidida vocación o simplemente en cualquier profesión que tengas, las habilidades que te da el coaching te van a permitir ejercer esa profesión de mucha mejor manera. Es decir, que tampoco es esencial, ¿no? Que yo diría que a veces el 50% de mis alumnos declaran el primer día de clase quiero ser coach y otros dicen no, yo quiero ser lo que soy, químico, farmacéutico, ingeniero, comercial, pero con herramientas de coaching, ¿no? Porque, insisto, primero es bueno para uno mismo, para mi propio bien vivir. Y en segundo lugar, desde ese lugar voy a ser mejor lo que sea. Porque cuando un ser humano se transforma como ser humano en todos los ámbitos en los que participa. Va a ser mejor marido, va a ser mejor padre, va a ser mejor jefe, va a ser mejor compañero, va a ser mejor todo, ¿vale? Y va a estar mucho más cerca de su bien vivir. Así que yo creo que incluso solo por puro interés personal, y luego te va a servir en cualquier entorno. Lo cual no significa vivir del coaching. Significa aplicar el coaching a un mejor vivir en el entorno en el que viva. Para vivir del coaching, además, hay que ser bueno y hacer una buena maestría. Y nosotros, honestamente, somos una maestría que nos estamos cuestionando. Yo estoy desde el primer año. Todos los años cambiamos la asignatura, nos la volvemos a replantear. ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo hacer mejor? Y, ¿no? Pues por ahí está Óscar Corona, que hoy es el director de la maestría de coaching y que fue mi primer alumno, aunque él dice que el segundo. Y él puede dar fe de que la maestría que él recibió y la maestría que damos hoy ha ido evolucionando con el curso de los años bastante profundamente. ¿Por qué? Porque queremos ser la mejor oferta de maestría de coaching en el sentido de profesión y en el sentido de trabajo personal. Ese es nuestro compromiso. Contestándole a Tere Reyes, sí es para cualquier carrera. La maestría en coaching pueden ingresar de cualquier carrera. Bueno, nada más. Ojalá que haya algún cocinero para que también venga un día y traiga nos haga de comer. Eso, muy bien. Sergio Dulce quiere que comentes, Rafa, como un poco más sobre tus libros, cómo comprarlos, cuándo se publique el último. Pues mira, el Maestros o Aprendices y Creatividad para Vivir se han republicado en el año 2018 con la editorial Granica en papel en México. Y se pueden pedir o bien a librerías, pero hay que pedirlos porque no habrá existencias, o directamente a la editorial Granica, o los que me conocen y están cercanos me los pueden pedir a mí, que también tengo. Y el tercer libro, que se va a llamar al final, es que he leído cambiar el título, Marisol, al final se va a llamar Desafiando tus límites, compromiso con el bien vivir, y sale en septiembre en Amazon, con lo cual teóricamente en Amazon se puede comprar en papel en cualquier lugar del mundo. O sea que... y estoy muy contento porque va a salir bien prologado por 3 coaches muy conocidos a nivel latinoamericano, que han aceptado muy cariñosamente prologar mi libro, y por la directora general de la Academia del Instituto de Ecología Emocional. Entonces, bueno, pues mira, si el libro es mediocre, por lo menos tiene buenos prólogos. O sea, gracias a ti, Rafa, por tu charla. Óscar Corona, no sé si quieras comentar algo más antes de cerrar. Gracias, Marisol. Gracias, Rafa. La verdad es que siempre es un placer escucharte. Yo no me canso.
Debo hacer la precisión de que sí fui tu primer alumno, tú fuiste mi segundo profesor, pero esos son rencores que otro día resolveremos. Eso es un debate que tenemos, vale. Así lo tenemos pendiente para otra tertulia. Agradecerle también a todas las personas que están hoy interesadas en la maestría, yo se los puedo decir, no solamente por la experiencia y con la gratitud que tengo por tener la oportunidad de coordinar la maestría hoy, sino porque yo pasé por alumno ahí. Las salidas laborales, como ya las mencionó Rafael, pueden ser dedicarte a esta profesión como coach, como consultor o alguna disciplina que tenga alguna relación con el factor humano, con el desarrollo del potencial humano, que así se llama la maestría, de hecho. Y si no, pues ser mejor persona. Yo te diría que cualquier trabajo que hagamos hacia nuestro interior repercute en nuestras relaciones de trabajo, relaciones de familia y hasta en nuestra propia experiencia, en nuestra propia visión de nosotros mismos. Antes estaba libre también como posibilidad laboral la de la dirección de la maestría de coaching, pero ya te la han pillado. Esa ya, sí, esa ya no se la quedó otro. Sí, ya está ocupado. Por un ratito. Ya está ocupada. Tenemos también que mencionar que esta es una maestría que tiene el grado de maestro con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública y quien la cursa también cumple con todos los requisitos para obtener una certificación internacional ante la International Coach Federation. Entonces, cuando tú terminas la maestría, tienes tu grado de maestro con validez oficial de la SEP y aparte cumples completamente con todas las con todos los estándares a nivel internacional para que puedas tener una credencial como coach validado por la federación más grande en cuanto a membresía a nivel mundial, que es la ICF. Entonces, eso también es algo que vale mucho la pena mencionar. Y bueno, todos los profesores, cada quien a su manera, con su experiencia, con su historia de vida, pero todos y cada uno de los docentes nos dedicamos al coaching, vivimos del coaching y también vivimos para el coaching. No son docentes que están dando clases de coaching. Son coaches que están volcándose a la docencia, en todo caso. No son docentes que hablan de coaching, son coaches que buscan transmitir no solamente un método, no solamente una disciplina, sino incluso una filosofía y una forma de vida. Y creo que eso tiene una riqueza también invaluable. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy, esta noche, mejor dicho, y pues Rafa, un enorme placer como siempre compartir este espacio contigo, como si fuera la primera vez. Y pues gracias a todos quienes nos acompañaron hoy. Gracias, Marisol, por organizar No, gracias a ustedes. Y gracias, estaban Marisol. poniendo un código QR o con una liga. Para los que están en el Facebook y los que están aquí con nosotros en Zoom, si la escanean con su celular, pueden recibir una constancia de que asistieron a la conferencia. Es muy sencillo, es para ambos, los que nos vieron desde Facebook y los que están con nosotros en Zoom. Con su celular simplemente escanean el código y de manera automática les vamos a hacer llegar su constancia de participación. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Rafa, muchas gracias Oscar, Jesús y Rafa Quintana por estarnos apoyando. Y de verdad nos dará un gusto a todos los que vi que estaban pidiendo informes, nos dará mucho gusto recibirlos con nosotros. Perdón, Mari, buenas noches a todos. Pues a los que pidieron información, con mucho gusto ya apunté los correos. Lo más pronto posible les haremos llegar la información de la maestría. Y los que estén en el Facebook, por favor, dejar sus datos ahí mismo para que podamos también estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Es que Erika te pone gracias, Rafa. Gracias, Erika. Qué linda. Aquí acaban de colocar otro correo, Jesús. Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bonita noche. Gracias, Rafa, por siempre estar para nosotros. Un placer, gracias a todos. Miguel Ángel, te espero. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Saludos, Rafa. Un besito. Chao, chao. ¿Quién? Gracias. Ah, Erika. Aida, yo. Aida, es que no te veo la imagen. Chao, chao. Es que estoy muy despeinada. Vicente. Sergio. Chao. Miguel Ángel, un placer. Gracias a todos. Chao. Gracias, Marisol.